Que el Señor te bendiga en esta noche. Agradecemos que te hayas conectado a este estudio bíblico del libro de Efesios basado en el libro de Joyce Meyer. Y la vez anterior habíamos estado cubriendo el capítulo 10 del libro, que es vivir una vida semejante a la de Cristo. Y en esta noche vamos a continuar, ¿verdad?, donde nos habíamos quedado. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 5 de Efesios, los versículos del 14 al 21. Vivir cuidadosamente. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dije, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra hermosa que tú nos permites compartir, palabra que nos habla, palabra que nos recuerda, Señor, cómo debemos nosotros vivir de la mano contigo. Gracias por tu presencia que nos sostiene, por tu Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, el que nos guía a toda verdad, el que nos consuela. Y gracias porque contamos contigo en este tiempo. Padre amado y Padre Santo, te suplicamos que en esta noche seas tú revelándonos esta palabra, seas tú, Señor, llevando esta palabra a cada vida, a cada corazón que escucha ese estudio bíblico. Por eso me pongo en tus manos y te doy la gloria y la honra por todo lo que tú haces en medio de nuestras vidas y porque en medio de este tiempo podemos continuar confiando en esa palabra que nos alienta y nos sostiene. En el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos, Pablo habla sobre un asunto muy importante: aprovechar bien nuestro tiempo. Debemos aprovechar cada día que Dios nos da de vida y vivir con propósito, no siendo necios y ni viviendo como los insensatos. Los jóvenes sienten a menudo que tienen todo el tiempo del mundo porque son jóvenes, ¿verdad? Y están empezando a vivir. Y la autora de este libro, Joyce Meyer, nos dice que ella recuerda que por muchos años no valoró el tiempo hasta que se dio cuenta de que ya había vivido 2/3 partes de su vida. Y en ese momento se tomó más en serio que nunca el hecho de no malgastar en nada su tiempo. Y no malgastar el tiempo, dice ella, que no significa que no debamos llenar cada segundo con alguna actividad, sino más bien pensar de antemano qué haremos con nuestro tiempo y usarlo sabiamente. No debemos ser lo que ella llama cristianos adormecidos, sino estar alertas y vigilantes y vivir con cuidado y con propósito. Y esto lo vemos porque una vez nosotros entregamos nuestra vida al Señor y anhelamos agradarle y andar en sus propósitos, pues hay un cambio en nuestra mente, en nuestros planes, en nuestras metas, en nuestros proyectos de vida. Y lo que queremos es verdaderamente poner toda nuestra vida en las manos del Señor, siendo nosotros mismos, ¿verdad? Con las personas, ¿verdad?, que tenemos al Señor, vivimos con gozo, con alegría, también disfrutamos la vida, compartimos la vida en familia, con amigos, con las personas más cercanas, y esto es bueno. Así que el ser cristiano no tiene por qué ser impedimento para disfrutar la vida y alegrarnos en el Señor, pero verdaderamente también sabemos que el tiempo hay que aprovecharlo en las cosas que edifican, en las cosas que nos hacen bien a nosotros y que hacen bien a los demás.
Así que el apóstol Pablo nos dice que aprovechemos bien cada oportunidad para hacer el bien porque los días son malos. Y nosotros así lo hemos experimentado. Últimamente pues hemos visto muchos sucesos que nos afectan, ¿verdad? En nuestra psiquis, en nuestras emociones, en cómo vemos las cosas, ¿verdad? Pero sabemos que contamos con el Señor. Y verdaderamente cuando vemos las cosas que están pasando, hay que poner toda nuestra confianza en el Señor, saber que Dios cuida de nosotros, pero a la misma vez estamos instados al tiempo de vida que Dios nos está dando, y por lo cual le damos gracias al Señor, a aprovecharlo bien y hacer lo bueno. Y así, ¿verdad? Debemos de vivir con gozo, con alegría y echar a un lado las cosas que no nos hacen bien, como son los celos, los egoísmos y aquellas cosas que a veces pueden venir a nuestra vida y quieren oscurecer la luz de Cristo que está en nosotros. Y sabemos que esto no es compatible. Cuando tenemos la luz de Cristo, todas las tinieblas y las oscuridades son disipadas, pero tenemos que procurar andar en esa luz de Cristo que está en nosotros. Y precisamente permitirle al Espíritu Santo que nos dirija al mejor estilo de vida posible que podamos tener, porque no somos perfectos. Muchas veces fallamos, muchas veces decimos cosas que no queremos decir, y el Señor nos va guiando cada día a andar en esa luz. La autora Joyce Meyer nos relata de un suceso donde una persona ya bien mayor, en los últimos días de su vida, ¿verdad? Estaba cercana a su muerte, se dio cuenta que había malgastado toda su vida y que ya no le quedaba otra cosa que lamentarse, porque ya el final de su vida se acercaba. Y que, ¿verdad? Puede ser que en algún momento hayamos conocido alguna persona que ha malgastado toda su vida y que en el último tiempo lo que le queda es muy poco y solamente la persona lo que le queda es lamentarse porque la vida ya se le esfuma, ¿verdad? Y precisamente esto ¿verdad? Nos enseña a que debemos esforzarnos para que eso no nos ocurra. Así que a veces las cosas que le pasan a otras personas no debemos verlas como señalando a la otra persona, sino, Dios mío, ten misericordia de esa persona y ayúdame a que eso a mí no me ocurra. Ayúdame a aprovechar el tiempo, a no malgastar mi tiempo y vivir de acuerdo a tu voluntad. Ella también nos habla que en el tiempo de Pablo, en la cultura griega, pues había lo que se llamaban muchas fiestas, ¿verdad? Donde se comía, muchas veces en demasía, ¿verdad? La gente pues cantaba, hablaban de muchos asuntos y terminaban emborrachándose. Y, ¿verdad? El apóstol Pablo dice a los que leen la carta que cuando se reúnan no tienen por qué participar de esa conducta, sino ser llenos del Espíritu Santo. Cantar canciones al Señor, ser agradecidos y tener conversaciones llenas de cosas buenas. Precisamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Es ese ayudador, ¿verdad? Es como ese sostén, esa guía que una vez nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Por ese amor y misericordia de Dios que Él tiene para con todas las personas y ese amor está disponible para usted si usted no le conoce. En esta noche también el Señor puede alcanzarte con tu gracia y con su amor y entonces empezar a vivir de otra manera. ¿Cuál es la diferencia entre personas que se reúnen que a veces no se conocen mucho, simplemente empiezan a hablar de cosas vanas, empiezan a criticar a los demás, a burlarse de los demás, terminan emborrachándose, muchas veces al otro día están ¿verdad? Con ese dolor de cabeza y viven vidas vacías? Y precisamente el Espíritu Santo lo que hace es lo contrario, hace que vivamos vidas plenas, que seamos llenos de ese gozo, que en medio de las tribulaciones sintamos que no estamos solos, que ese es el Dios que nos sostiene, que ilumina nuestro camino y empezamos a andar de otra manera porque el Espíritu Santo está en la vida de cada creyente. Así que precisamente el apóstol Pablo dice que el que hace esas fiestas y vive de una manera desordenada y no utiliza bien su tiempo, ¿verdad? Hace cosas que a Dios no le agradan y así tenemos que disfrutar para que lo que hagamos, guiados por el Espíritu Santo, sean cosas buenas, de beneficio para nuestras vidas, pero también de beneficio para los demás.
No malgastemos el tiempo, porque al fin y al cabo el malgastar el tiempo nos va a llevar a sentirnos miserables y hasta enfermos. Al ser llenos del Espíritu Santo estamos ocupados en buenas actividades porque Él nos va guiando a toda verdad y nos va mostrando lo que nos conviene hacer y en qué debemos utilizar nuestro tiempo. Y también sabemos que esos beneficios cuando andamos en la voluntad de Dios, ese gozo es un gozo duradero, no es un gozo de un ratito y ya, sino que ese gozo está constantemente en la vida del cristiano, aún en medio de las situaciones difíciles. Así que lo que nos dice esta palabra es que escojamos con sabiduría lo que hemos de hacer con nuestro tiempo. Muchas veces, ¿verdad? En la cultura que vivimos y sobre todo, ¿verdad? Antes de la pandemia vemos que vivíamos muchas veces tan a prisa que veíamos que el tiempo se nos esfumaba y que no teníamos tiempo suficiente para hacer las cosas que anhelamos hacer. De hecho, estábamos en una reunión en este día, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad? Reunidos los pastores de los discípulos de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, y mucha gente hablaba de que en medio de toda situación difícil que estamos viviendo, al haber este espacio de tiempo donde todos tienen que estar en familia guardados, muchos pudieron restablecer unas relaciones más eficaces y duraderas con los miembros de su familia, porque muchas veces estaban distanciados porque cada cual estaba en su carrera de trabajo, de estudios, ¿verdad? Hasta las mismas parejas y matrimonios, cada cual estaban tan consumidos en sus trabajos seculares que no sacaban ese tiempo para compartir. Y todo esto, ¿verdad? Aun cuando no entendemos por qué las cosas suceden, pero, ¿verdad? Para los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien y el Señor, ¿verdad? Nos da este tiempo para aprovechar el tiempo en familia, poder estar más unidos, entendernos más, escucharnos más y, ¿verdad? Hay muchas otras cosas importantes en nuestras relaciones con los que tenemos más cerca. Y algo bien importante es tener a Dios como lo primero en nuestra vida y ponerlo en primer lugar en nuestro tiempo. Y después Él nos va capacitando para lograr todas las demás cosas que debemos hacer. Una cosa es cierta, la mayoría de la gente está muy ocupada en estos días, pero Dios no nos ha llamado solo a estar ocupados, sino a dar fruto. Podemos estar ocupados desde el amanecer hasta que nos vamos al descanso, ¿verdad? De la noche y aún así no poder dar un buen fruto, simplemente porque hacemos cosas inútiles y perdemos mucho tiempo, ¿verdad? En muchas ocasiones nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Que no es que estemos desde por la mañana hasta por la noche haciendo cosas, es en qué empleamos el tiempo. Hay tiempo para todo, como dice el libro de Eclesiastés. Tenemos que descansar, tenemos que trabajar, hay momentos que podemos jugar, adorar y entretenernos y tener un equilibrio en nuestra vida de hacer cosas que también las disfrutemos, como es el juego, como es, ¿verdad?, hacer deporte, ver alguna película que queremos hacer. O sea, que podemos escoger cómo utilizar el tiempo y también deleitarnos en cosas que nos gustan hacer, ¿verdad? Pero en todo, ¿verdad?, poner todo en las manos del Señor, que podamos decir, creo que estoy en la voluntad de Dios y creo que estoy cumpliendo mi propósito y no estoy malgastando mi vida. Yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar cada día, de que el Señor nos ayude en que todo lo que hagamos agrademos al Señor. Dios nos ha dado libertad y libre albedrío y nos ha dado cierta cantidad de tiempo a cada uno de nosotros durante el transcurso de nuestra vida. Lo que hagamos con ese tiempo es nuestra decisión, porque somos libres en el Señor, ¿verdad? Y a la misma vez, esta libertad y este libre albedrío es una gran responsabilidad que se nos ha dado y también es un privilegio. Nuestras decisiones dicen mucho de nosotros y de nuestro carácter. Cada día es un regalo de Dios y hoy más que nunca lo vemos, ¿verdad? El poder estar vivos, alabando, glorificando el nombre de Dios, estudiando su palabra, es un regalo que Dios nos da. Y ante nosotros está la oportunidad de valorarlo o de malgastarlo. A menudo vivimos y hemos vivido, ¿verdad?, en momentos dados como si no hubiera un mañana. Y sin embargo, sabemos que el mañana siempre llega. Así que si no estamos satisfechos con el presente, quizás se deba a que estamos tomando malas decisiones en días pasados. Siempre podemos recuperarnos de las malas decisiones comenzando de inmediato a tomar buenas decisiones. Y esto es lo importante y maravilloso en los caminos del Señor,
que podemos equivocarnos, podemos caer, pero el Señor nos levanta, el Señor nos perdona, el Señor nos restaura. Pero cada vez que Dios hace eso en nosotros, hay que aprovechar esa nueva oportunidad que Dios nos da para vivir vidas agradables delante del Señor. ¿Siente usted que usa la mayor parte de su tiempo sabiamente? ¿O son demasiados los días en los que llega al final de ellos y se pregunta por qué no hizo lo que verdaderamente quería hacer? Algo importante, ¿verdad?, que como personas cristianas debemos de meditar es si nos dejamos guiar por esa presencia de Dios en nuestra vida. Y a veces al hacer esta reflexión al final del día, podemos ir mejorando. Señor, este día me faltó hacer esto. Perdóname porque no te dediqué tiempo para orar o para reflexionar en tu palabra, que son asuntos importantes en nuestra vida, en nuestras devociones, porque no es que estemos todo el día leyendo la Biblia, pero sí separamos unos espacios con mucha intencionalidad para orar, para presentarnos delante del Señor, para tener una conversación con Dios, y eso es algo que nos deben hacer de manera espontánea. Pues, ¿verdad?, todos los días podemos ir mejorando y dedicando más tiempo a lo que de verdad edifica y nos ayuda a ser mejores personas y mejores cristianos. Dios quiere que vivamos con propósito y a propósito. Y no hay tiempo como el presente para comenzar si aún no lo hemos hecho. Así que si en esta noche tú sientes que esta palabra, ¿verdad?, te está hablando, tienes la oportunidad de aprovechar mejor el tiempo, como la tengo yo y la tenemos todos a través de esta palabra. Estamos aprendiendo que cada día debemos de aprovechar mejor el tiempo. Y vamos a comenzar con el capítulo 11, la familia cristiana. En Efesios 5, del 22 al 20, nos habla del matrimonio cristiano. Y ¿verdad?, lo vamos a ir mirando con mucha responsabilidad, porque sabemos que esto se escribe hace mucho tiempo y esta palabra muchas veces ha sido mal utilizada. Y queremos, ¿verdad?, en esto que todos podamos estar de acuerdo en cómo debemos, ¿verdad?, las personas casadas o aquellos que, ¿verdad?, tienen planes de casarse o anhelan, ¿verdad?, de que el Señor le permita conocer a esa persona idónea para casarse, pues que presten oído. El apóstol Pablo habla de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí vemos, ¿verdad? Hay un libro que yo he utilizado mucho para, ¿verdad?, las consejerías matrimoniales, ¿verdad?, cuando acompaño a las parejas que se van a casar. Y Margaret Brepel habla del matrimonio como un problema y un misterio, y precisamente está basado en el libro de Efesios. Y vamos a mirarlo, ¿verdad?, en esta noche. También, ¿verdad?, además de comentar sobre el libro de Joyce Meyer, vamos a ir viendo, ¿verdad?, de cómo el matrimonio y la familia son sistemas que se van ajustando y desajustando. Quiere decir que nosotros tenemos que estar siempre, ¿verdad?, balanceando las relaciones, que sean relaciones justas, que podamos tener una comunicación efectiva donde nos
¿verdad? Nos respetemos y afirmemos, que lo hemos dicho muchas veces, donde tomemos turnos para escucharnos. A veces, ¿verdad? Estamos bien emocionados y queremos hablar los dos a la vez y es bueno que, ¿verdad? Tengamos esos espacios para escuchar a la otra persona, su perspectiva. No pretendemos ¿verdad? Cambiar a nadie. El hecho de que seamos una sola carne, ¿verdad? Que esa unión en Cristo Jesús que tienen los matrimonios, esto no quiere decir que nos despersonalicemos o que tratemos de que esa persona sea imagen y semejanza nuestra. Lo más bonito de una unión matrimonial es cuando dos personas diferentes, ¿verdad? Pero con lo esencial que es, ¿verdad? Las personas que los dos amen al Señor es lo que se busca, ¿verdad? Pero son dos personas diferentes que hay que validarlas, escucharlas y valorarlas aun cuando pensemos diferente. Así que tener ese equilibrio en un matrimonio, pues es algo, ¿verdad?, que hay que ser intencionales y sobre todo que Cristo sea el centro de ese hogar. Así que verdaderamente vemos aquí en el libro de Efesios esa relación entre Cristo y la iglesia y la relación del hombre y la mujer en el matrimonio. Y precisamente, ¿verdad? Aquí se habla del misterio, de que esto es un gran misterio. O sea, esto es algo que nos asombra, esto es algo que no es fácil de explicar, esto es algo que va más allá muchas veces de cómo entendemos todas las cosas, ¿verdad? Y es algo profundo. Y de la misma manera, ¿verdad? Debemos de saber que este concepto de misterio, ¿verdad? Es que solamente puedo conocer en parte lo que es precisamente ese amor tan grande que Dios ha tenido para con toda la humanidad, pero también cómo Cristo es esa cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y cómo en esta relación que ya hablamos de, ¿verdad?, de Cristo y la iglesia y del hombre y la mujer, ¿verdad? Pues hay una relación o hay algo que queremos alcanzar. Quiere decir que el apóstol Pablo lo eleva de una manera que uno dice, wow, esto de que el marido ame a su mujer, ¿verdad? En términos de que ya son, ¿verdad? Se pertenecen el uno al otro, ¿no? No como una posesión, como que alguien está por encima del otro, sino, ¿verdad? Comparando la relación de Cristo con su iglesia, como ¿verdad? El esposo debe valorar y debe mirar a esa persona que Dios le ha dado como su compañera idónea. Así que esto es algo, ¿verdad?, que lo vemos como algo bien alto, bien profundo, pero es como la meta, ¿verdad? Como cómo debemos mirar, hacia dónde debemos tener nuestra mirada, hacia bien arriba de las relaciones, cómo deben ser en el Señor. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque esta palabra es una palabra hermosa y si una persona está sujeta a Cristo, que en este caso sería el marido, pues entonces ¿verdad?, la esposa está sujeta a su esposo, pero de una manera así como el esposo está sujeto al Señor. Así que quiere decir que cuando nos casamos no es lo mismo que si estuviéramos solteros. Hay una relación de respeto, hay una fidelidad, hay un entendimiento, hay una entrega del uno hacia el otro, ¿verdad? Pero es una relación de igualdad, una relación donde no haya opresión, donde no haya violencia, sino donde los dos tengan un lugar, ¿verdad?, en que sea de igual a igual, que nadie se mire por encima del hombro. Y así, ¿verdad? Vamos viendo cómo, ¿verdad?, en esa trascendencia, ¿verdad?, que trasciende muchas veces todo lo que podemos entender. Ahí está, ¿verdad?, esos valores tan importantes que el Señor nos da en su palabra, que son el amor, la esperanza y la fe, ¿verdad? Así que sabemos también que el Señor nos da ese espacio sagrado, que es el matrimonio, ¿verdad?, para que nos ayudemos. El Señor quiso darle, ¿verdad?, en el principio de la creación, ¿verdad?, cuando Él creó al hombre, quiso darle una ayuda idónea, una compañía, una persona que, ¿verdad?, que entendiera ese ser humano, que los dos se amasen, se valorasen y, ¿verdad?, en conjunto pudiesen, ¿verdad?, llevar a cabo ese acompañamiento del uno al otro. Así que es bien importante que en esa relación de matrimonio haya una satisfacción, quiere decir que el hombre se satisfaga con la mujer con el hombre, no solamente en el plano sexual, que es importante, sino en el plano de esa ayuda, de esos cuidados, de esas caricias, de esa afirmación, de esa admiración, ¿verdad? A veces admiramos porque vemos como el Señor, ¿verdad?,
nos dio esa persona amada que tiene tantos talentos, tantas fortalezas, tantas cosas buenas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Vamos viendo cómo podemos cada día realizarnos de una manera mejor, ¿verdad? Venciendo muchos obstáculos, porque sabemos que las relaciones hay momentos de fragilidad, hay momentos, ¿verdad?, de inestabilidad, pero cómo el Señor nos ayuda a una sana convivencia y cómo podemos, ¿verdad?, los dos ayudarnos y, ¿verdad?, y buscar esas formas de convivir, de solucionar las dificultades cuando éstas se dan. Así que hay cosas, ¿verdad?, que en esta noche no podemos, ¿verdad?, agotar todo lo que significa un matrimonio, pero que es importante un matrimonio en el Señor, porque el Señor, ¿verdad?, es hacia donde miramos. Cada vez que vemos la relación decimos, tenemos al Señor, somos del Señor, el Señor nos ayuda, el Señor nos acompaña, el Señor es el que nos ha unido, ¿verdad? Como en ese libro de Génesis donde precisamente ¿verdad?, dice la palabra que hizo entrar en un sueño profundo a Adán, sacó una de sus costillas y le presentó esa ayuda idónea. Pues pensar que ese ser amado que Dios nos dio fue como que el Señor mismo nos los trajo y es una bendición de Dios. Y cuando Dios da algo, ¿verdad?, le otorga a uno algo en la vida, ¿verdad?, da una bendición, le trae algo a uno, uno tiene que valorarlo y agradecerlo, ¿verdad?, como que viene del Señor. Y así, ¿verdad?, el Señor quiere que nosotros cada día pues nos abramos a poder, ¿verdad?, conocernos mejor, a poder compartir de una manera más hermosa, a que cada día vamos a ir conociéndonos, pero no vamos a agotar a conocer completamente ese otro ser humano, ¿verdad? Y a eso de ser una sola carne, que quiere decir, aquí mismo lo dice, que el hombre no puede aborrecer su propia carne. Así que si el hombre y la mujer son una sola carne, deben amarse y cuidarse, porque están tan compenetrados y tan unidos en el amor de Dios que son uno solo. Y esto no quiere decir cada cual con sus diferencias, pero unidos en el amor de Dios, unidos en una sola voluntad, unidos buscando la dirección de Dios. Y, ¿verdad?, y hay tantas cosas hermosas que pueden haber en un matrimonio cuando Cristo es el centro. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Y aquí habla de, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, que Cristo la santificó, la purificó, ¿verdad? Es algo hermoso, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que ocurra en la vida matrimonial. Algo misterioso, trascendente, que nos sorprende cada día, ¿verdad? Cuando usted verdaderamente escoge una persona, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios, va descubriendo, ¿verdad?, esa riqueza, ¿verdad?, esa bendición de cómo se acompañan y nos acompañamos ahora en los matrimonios que han pasado situaciones difíciles por la pandemia, pero cuando estamos en el Señor, pues cada cual, ¿verdad?, se sustenta. Y también, ¿verdad?, no podemos dejar perder de vista que es importante también la persona que no es casada, pero que está en el Señor, que también el Señor la abraza, también esa persona no está sola, porque cuenta con la presencia del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, no se siente vacía porque el Señor llena, ¿verdad?, esos espacios. Así que, ¿verdad?, el matrimonio no es para todo el mundo, no todo el mundo está casado. Y como el Señor también, cuando hay el celibato, ¿verdad?, sea por una razón u otra, no vamos a entrar en esta noche las razones por las cuales la gente se queda soltera, también el Señor, esa persona puede ser completamente llena de su presencia y puede sentir esa totalidad, esa realización en su ser porque Cristo lo llena todo. Así que el Señor está para todos, pero en el matrimonio hay unas responsabilidades y también, ¿verdad?, cuando nos casamos, ¿verdad?, confiando en el Señor y poniendo al Señor como centro, son muchas las satisfacciones que hay porque el Señor lo llena todo y lo abarca todo. Y así, ¿verdad?, queremos seguir esto, ya vamos, ¿verdad?, adentrándonos en este tema tan importante. Y también, pues, el apóstol Pablo habla de la familia cristiana. Ya dijimos, ¿verdad?, lo importante que es que haya esa igualdad, ¿verdad?, que no tomemos este texto para pensar que el hombre va por encima de la mujer o tiene algún derecho sobre ella para, ¿verdad?, como si fuera una propiedad. Realmente esto está muy lejos de eso. Así que precisamente aquí dice que un esposo debe nutrir a su esposa, buscar su bien más elevado y amarla como ama a su propio cuerpo, ¿verdad?, eliminando todo egoísmo. Y, ¿verdad?, precisamente los dos deben someterse en amor,
¿verdad? Honrándose, cuidándose, respetándose y sabiendo que ahora estás en una unión matrimonial. ¿Verdad? Y lo más importante es cuando tanto el hombre como la mujer obedecen a Dios, hacen el esfuerzo, ¿verdad? Para verdaderamente tener una buena relación, siguiendo todos los principios cristianos. Y, ¿verdad? Cada persona debe saber que esa relación de matrimonio hay que nutrirla, hay que cuidarla, ¿verdad? Y que no debemos actuar de una mala manera y que tenemos una responsabilidad de hacer siempre lo correcto. Así que, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que tenemos ante el Señor. Y podemos reflexionar en esta noche. ¿Tiene paz en su hogar? ¿Está haciendo su parte en ser obediente a las instrucciones del Señor a través de esa palabra, desde el contexto de este tiempo, ¿verdad? Realmente estamos aportando lo que el Señor quiere que aportemos en nuestra relación matrimonial, honrando, respetando, amando, cuidando, siendo fieles el uno al otro, ¿verdad? Y más en este tiempo que es tan necesario que como matrimonios estemos unidos, nos entendamos más, ¿verdad? Nos apoyemos más en medio de esta situación. Realmente sentimos la paz de Dios en nuestros hogares. Si no es así, vamos a orar en esta noche para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Recuerden que Dios quiere orden y paz en nuestros hogares. Y si falta la paz, debemos buscar a Dios para saber lo que tenemos que hacer para ver esa paz restaurada en nuestros hogares y en nuestros matrimonios y nuestras familias. Así que vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por esta palabra hermosa, sabiendo que el matrimonio es un misterio, Señor, que trasciende muchas veces a todo lo que podemos entender, y por eso muchas veces, Señor, en esta palabra hermosa, el apóstol Pablo habla del marido como que así como Cristo amó a la iglesia, debe amar el esposo a la esposa para santificarla y, ¿verdad?, para todo ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada ser humano, pero también, Señor, como cabeza de la iglesia. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos acompaña. Señor, en esta noche te damos gracias por las familias, por los matrimonios. También te pedimos por aquellas personas solteras que sientan esa presencia tuya, que lo abarca todo, que lo llena todo, que se sientan completos y completas en ti, porque tú eres el Dios que les acompaña y tú eres el Dios de todas las familias, no importa cómo estas estén constituidas. Gracias, Señor, porque contamos con ese amor tuyo, ese amor que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor, y esa paz, el amor que tú pones en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, bendice cada hogar aquí representado, como quiera que esté constituido. Y Señor, síguenos guiando, síguenos ayudando, dando la paz que sobrepasa todo lo que podemos entender. Señor, la das tú, y te pido por la paz en cada hogar, en medio de los conflictos, en medio de las tensiones que estamos viviendo y atravesando en este tiempo. Que tú sigas, Señor, ayudándonos a vivir en armonía, entendiéndonos, dialogando. Señor, gracias porque yo sé que tú nos ayudas. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo que tú nos das porque los días son malos. Pero, Señor, queremos que nuestro tiempo tú nos ayudes, Señor, a utilizarlo sabiamente, a tener un balance, Señor, y a que siempre te honremos a ti y que tú seas lo primero en nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Queremos recordarte el culto del próximo domingo a las 10 de la mañana, culto de adoración, de predicación y de Santa Cena. Dirige nuestro hermano Ángel Montes y Xavier Montes. Cantan nuestros niños y nuestros jóvenes y predica esta servidora. Sintonízanos a través de la página de Facebook o a través de la página de YouTube. Que el Señor te continúe bendiciendo.